Alejandro Valderrama observa con dureza el retrato de su enemigo, mientras rasga el sobre que contiene el testamento que cambiará su vida. La mansión Valderrey se alza imponente ante él, con sus muros de piedra gastados por el tiempo y los secretos. En el umbral, Livia permanece inmóvil, su figura esbelta vestida de negro riguroso, sosteniendo su mirada sin súplica ni temor. El viento agita su cabello oscuro, mientras los sirvientes descargan el equipaje del duque, que ahora será su tutor por imposición del destino. Entre ellos flota una tensión palpable, el peso de un odio heredado que ninguno eligió, pero que ambos deberán soportar bajo el mismo techo donde sus corazones, contra toda lógica, comenzarán a latir al mismo ritmo. El notario carraspeó incómodo mientras Alejandro Valderrama, duque de Montesinos, permanecía inmóvil frente a la ventana del despacho. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales, como si el cielo mismo protestara ante lo que acababa de escuchar. Repítalo, exigió sin volverse. Como le decía, Excelencia, don Fernando Valderrey ha dejado estipulado que usted herede la mansión familiar y todas sus tierras. El notario hizo una pausa, con la condición de que asuma la tutela de su hija, doña Livia Valderrey, hasta que ésta cumpla 25 años o contraiga matrimonio. Alejandro se giró con brusquedad. Sus ojos, del color del ámbar oscuro, reflejaban incredulidad y rabia contenida. Mi enemigo me nombra tutor de su hija, el mismo hombre que arruinó a mi padre. El testamento es claro e irrevocable, señor. Si rechaza la tutela, perderá todo derecho a la herencia. Una semana después, el carruaje de Alejandro se detenía frente a la imponente mansión Valderrey. La propiedad, a pesar de su evidente decadencia, conservaba la majestuosidad de antaño. Muros de piedra gris, ventanales altos y un jardín que, aunque descuidado, hablaba de tiempos mejores. Al descender del carruaje la vio. En el umbral de la puerta principal, inmóvil como una estatua, esperaba Livia Valderrey. Vestida de riguroso luto, su figura esbelta se recortaba contra la penumbra del interior. No había rastro de lágrimas en su rostro pálido, solo una dignidad inquebrantable que lo desconcertó. Bienvenido a su nueva propiedad, Excelencia, dijo ella con voz serena, sin asomo de emoción. Supongo que debo añadir que yo vengo incluida en el lote, como habrá comprobado ya. Alejandro subió los escalones hasta quedar frente a ella. Era más hermosa de lo que recordaba de aquel lejano encuentro en la capital, años atrás. Sus ojos oscuros lo estudiaban sin temor, pero también sin desafío. Simplemente lo observaban, como quien contempla un hecho inevitable. Señorita Valderrey, respondió él con frialdad. Las circunstancias de nuestro encuentro son inesperadas. Le aseguro que esta tutela me resulta tan incómoda como a usted. Lo dudo mucho, señor duque. Usted gana una fortuna, yo pierdo mi libertad. Sin esperar respuesta, Livia se giró y entró en la mansión. Alejandro la siguió, sintiendo cómo el peso de aquellos muros cargados de historia caía sobre sus hombros. El interior era un testimonio de gloria pasada. Muebles antiguos de maderas nobles, tapices descoloridos y candelabros que ya no brillaban como antes. Todo hablaba de un esplendor marchito, como si la casa misma fuera el reflejo de la rivalidad entre sus familias. Esa misma tarde, reunidos en la biblioteca, el notario procedió a la lectura formal del testamento ante los pocos presentes. Alejandro, Livia, el ama de llaves y Rodrigo Valderrey, primo lejano de Fernando que observaba el procedimiento con mal disimulada frustración. Y es mi voluntad que mi hija Livia permanezca en la casa familiar bajo la tutela del duque de Montesinos, quien deberá velar por su bienestar y reputación como corresponde a su rango. La tutela cesará al cumplir ella 25 años o al contraer matrimonio apropiado a su condición. Solo entonces podrá disponer de la dote que le corresponde. Alejandro observó cómo el rostro de Livia permanecía impasible, aunque sus manos, cruzadas sobre el regazo, se tensaban ligeramente. La tutela era más que una simple formalidad legal, era una cadena invisible que los ataba a ambos. Asimismo, dispongo que el duque deberá residir en la mansión durante al menos 6 meses al año, para cumplir adecuadamente con sus obligaciones como tutor. Esto es inaceptable, interrumpió Alejandro. Tengo obligaciones en la corte, propiedades que administrar. El testamento es claro, Excelencia, respondió el notario con firmeza. Si desea la herencia, debe acatar todas sus condiciones. Cuando el notario terminó la lectura, Rodrigo Valderrey se acercó a Alejandro con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos.
Mi querido duque, qué situación tan peculiar. Quizás yo podría aliviar su carga. Estaría dispuesto a desposar a mi prima y liberarle así de esta inconveniencia. Antes de que Alejandro pudiera responder, la voz de Livia se elevó, clara y firme. Preferiría la tutela de mi peor enemigo a convertirme en tu esposa, Rodrigo. El primo se retiró con una reverencia burlona, pero la amenaza quedó flotando en el aire como un perfume venenoso. Esa noche, solo en la que había sido la habitación del difunto Fernando Valderrey, Alejandro contemplaba el retrato de su enemigo. ¿Qué pretendía Fernando al imponerle esta tutela? ¿Era una forma retorcida de venganza desde la tumba? ¿O había algo más, un secreto que aún no alcanzaba a comprender? La mansión crujía a su alrededor, como si le susurrara advertencias que no podía descifrar. En algún lugar de aquellos pasillos, Livia Valderrey también permanecía despierta, tan prisionera como él de un destino que ninguno había elegido. La biblioteca de la mansión Valderrey guardaba entre sus estanterías más que libros. Conservaba la historia de dos familias destinadas a odiarse. Alejandro pasaba los dedos por los lomos antiguos cuando Livia entró sin hacer ruido. ¿Busca algo en particular, Excelencia?, preguntó ella, manteniendo siempre la distancia formal que había establecido desde el primer día. La razón por la que nuestras familias se odian tanto, respondió él sin rodeos. Mi padre solo me habló de traición y ruina. Nunca detalles concretos. Livia se acercó a una de las estanterías y extrajo un libro de cuentas antiguo. Lo depositó sobre la mesa con cuidado reverencial. Mi padre tampoco fue específico. Solo decía que los Valderrama confundieron honor con ambición. Sus dedos acariciaron la cubierta gastada. Este es el registro de las minas de plata que ambas familias compartían hace 50 años. Según mi padre, su abuelo acusó al mío de malversación. Los tribunales fallaron a favor de los Valderrama. Y los Valderrey perdieron su parte en las minas, completó Alejandro. Mi padre siempre dijo que el suyo solo hizo justicia. Curioso, respondió ella con amarga ironía. Mi padre decía exactamente lo mismo. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas sin respuesta. Dos versiones de la misma historia. Dos verdades contrapuestas que habían envenenado generaciones. Los primeros días de convivencia en la mansión transcurrieron en una tensa calma. Alejandro y Livia se evitaban cuando era posible, y cuando coincidían, mantenían conversaciones breves y corteses. Él pasaba las mañanas recorriendo las tierras, evaluando su nueva propiedad. Ella se ocupaba de la casa con silenciosa eficiencia. La mansión, como un ser vivo, parecía observarlos, sus pasillos oscuros, las habitaciones cerradas durante años, los retratos de antepasados que seguían con la mirada. Todo guardaba secretos que ninguno de los dos se atrevía a desvelar. Una tarde, mientras revisaba documentos en el despacho, Alejandro descubrió un compartimento secreto en el escritorio. Dentro encontró un medallón con el retrato de una mujer joven que no reconoció. Era mi madre. La voz de Livia lo sobresaltó. Estaba en el umbral, observándolo. Murió cuando yo tenía 5 años. Mi padre nunca superó su pérdida. Alejandro cerró el medallón con cuidado. Lo siento, no pretendía entrometer. Esta casa está llena de secretos, Duke. Algunos más dolorosos que otros. Se acercó y tomó el medallón. Mi padre solía decir que las paredes de Valderrey tienen oídos y memoria. Quizás por eso decidió que usted viniera aquí, para que las paredes le contaran su versión. Antes de que pudiera responder, la conversación fue interrumpida por la llegada de Rodrigo Valderrey. Como cada semana desde la lectura del testamento, aparecía sin invitación, con la excusa de velar por los intereses de la familia. Mi querido duque, qué placer encontrarle. Veo que ya está familiarizándose con nuestras posesiones. Su mirada se posó en Livia con una intensidad que hizo que Alejandro se tensara. Señor Valderrey, no recuerdo haberle invitado hoy, respondió Alejandro con frialdad. Oh, pero somos familia, ¿no es cierto? Rodrigo sonrió, mostrando demasiados dientes. Además me preocupo por mi prima, una joven soltera bajo la tutela de un hombre soltero. Da que hablar en el pueblo. Livia levantó el mentón desafiante. Mi reputación no es asunto tuyo, Rodrigo. Al contrario, querida prima. Si el duque fallara en su deber como tutor, yo sería el siguiente en la línea. Y créeme, no sería tan liberal. La amenaza velada flotó en el aire. Rodrigo se despidió con una reverencia burlona, dejando tras de sí un ambiente enrarecido. Esa noche durante la cena,
El silencio entre Alejandro y Livia era más denso que nunca. Finalmente, él habló. Su primo tiene razones para preocuparse por nuestra situación. La gente habla. La gente siempre habla, respondió ella sin levantar la vista de su plato. Pero Rodrigo no se preocupa por mi honor, sino por la herencia. Cree que si logra desacreditarle como tutor, el juez le nombrará a él en su lugar. ¿Y qué ganaría con eso? Livia levantó la mirada, sus ojos oscuros fijos en los de él. Control sobre mí hasta que cumpla 25 años. Tiempo suficiente para forzar un matrimonio que le dé acceso a mi dote, y aparte de estas tierras. Alejandro la observó con renovado interés. No era la damisela indefensa que había imaginado, sino una mujer inteligente que entendía perfectamente su posición. No permitiré que eso suceda, dijo con firmeza. No por simpatía hacia usted, señorita Valderrey, sino porque no soportaría ver a ese buitre disfrutando de lo que me pertenece. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Livia. Por una vez, duque, nuestros intereses coinciden. Esa noche, mientras la mansión dormía, Alejandro contemplaba desde su ventana los jardines bañados por la luz de la luna. En algún lugar de aquella casa, Livia Valderrey también permanecía despierta, tan prisionera como él de un pasado que no habían creado, pero debían soportar. Y por primera vez desde su llegada, se preguntó si el verdadero enemigo era ella, o los fantasmas que ambos habían heredado. La rutina se instaló en la mansión Valderrey como una invitada silenciosa. Cada mañana, Alejandro y Livia desayunaban juntos en un comedor demasiado grande para 2 personas, intercambiando apenas unas frases corteses. Después, él se marchaba a inspeccionar las tierras mientras ella supervisaba la casa. Pero algo estaba cambiando, sutilmente, como la luz que se filtra por las rendijas de una puerta cerrada. La primera señal fue cuando Livia apareció en el establo una mañana, vestida para montar. ¿Le importa si le acompaño?, preguntó con aquella dignidad que nunca la abandonaba. Conozco estas tierras mejor que usted. Alejandro la observó, sorprendido por la iniciativa. Por supuesto, sería útil. Cabalgaron en silencio al principio, pero gradualmente, Livia comenzó a hablar. Le mostró los límites de la propiedad, los mejores campos, el arroyo que nunca se secaba, conocía cada rincón, cada árbol, como si las tierras fueran una extensión de sí misma. Su padre le enseñó bien la propiedad, comentó Alejandro. Mi padre me enseñó a amar esta tierra, respondió ella. Decía que los Valderrey pertenecemos a ella, no al revés. Detuvo su caballo junto a un roble centenario, y desmontó con elegancia. Alejandro la imitó, intrigado. Este árbol marca el centro exacto de la propiedad, explicó Livia, acariciando la corteza rugosa. Mi padre decía que mientras este roble se mantuviera en pie, la familia también lo haría. Algo en su voz, una mezcla de orgullo y melancolía, tocó una fibra en Alejandro que creía dormida. Debe haber sido difícil crecer sin su madre, dijo, sorprendiéndose a sí mismo por el comentario personal. Livia lo miró, como evaluando si la pregunta escondía alguna trampa. Lo fue. Mi padre hizo lo que pudo, pero... Sus ojos se perdieron en la distancia. Una niña necesita una madre. El silencio que siguió ya no era incómodo, sino reflexivo. 2 huérfanos bajo el mismo roble, unidos por la pérdida aunque separados por el apellido. La segunda señal llegó una noche de tormenta. Alejandro, incapaz de dormir, bajó a la biblioteca. Para su sorpresa, Livia ya estaba allí, acurrucada en un sillón con un libro en el regazo. Disculpe la intrusión, dijo él, dispuesto a retirarse. No se vaya, respondió ella, cerrando su libro. La biblioteca es lo bastante grande para 2 insam. Alejandro tomó asiento frente a ella, separados por la chimenea donde crepitaba un fuego modesto. ¿Qué lee? Ella le mostró la cubierta, Orgullo y Prejuicio. Una historia sobre malentendidos y primeras impresiones equivocadas, explicó con una sonrisa tenue. Bastante apropiada, ¿no cree? Aquella noche hablaron de libros, descubriendo con sorpresa gustos similares. La conversación fluyó sin esfuerzo, como si las barreras que habían construido comenzaran a resquebrajarse. A partir de entonces, la biblioteca se convirtió en territorio neutral, un espacio donde podían ser simplemente 2 personas que compartían el amor por la lectura, no herederos de un odio ancestral. La tercera señal, la más inquietante, ocurrió durante una reunión con el administrador. Discutían sobre la necesidad de reparar los sistemas de riego antes de la temporada seca. El coste es considerable, explicaba el hombre, pero necesario si queremos salvar la cosecha.
Podríamos reducir gastos si utilizamos materiales locales, intervino Livia. Los olmos del lindero norte están maduros para la tala. Alejandro la miró con renovado respeto. Su conocimiento de la propiedad era impresionante. Es una excelente idea, concedió. Trabajaron juntos en los planos, sus cabezas inclinadas sobre la mesa, tan cerca que podía percibir el aroma a jazmín que emanaba de su cabello. En un momento, sus manos se rozaron al señalar el mismo punto en el mapa. El contacto, breve y accidental, envió una corriente inesperada por el brazo de Alejandro. Livia retiró la mano como si se hubiera quemado, y un rubor sutil coloreó sus mejillas. El momento pasó rápidamente, pero dejó tras de sí una inquietud que ninguno de los dos mencionó. Esa noche, solo en su habitación, Alejandro se enfrentó a una verdad incómoda. Estaba comenzando a admirar a Livia Valderrey. Su inteligencia, su dignidad, su amor por la tierra, cualidades que no esperaba encontrar en la hija de su enemigo. Y algo más perturbador aún, la encontraba hermosa, no solo por sus rasgos finos o su figura esbelta, sino por la fuerza interior que irradiaba, por la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de los libros que amaba. Era un deseo prohibido, no solo por la enemistad familiar, sino por su posición como tutor. Cualquier acercamiento sería visto como un abuso de poder, una traición a la confianza que, irónicamente, Fernando Valderrey había depositado en él. Mientras tanto, Livia luchaba con sus propios demonios. Había esperado odiar a Alejandro Valderrama, el hijo del hombre que su padre consideraba responsable de su desgracia. Pero el duque se estaba revelando como un hombre justo, inteligente, y lo más desconcertante, respetuoso con ella y con la tierra que tanto amaba. La atracción que sentía hacia él era una traición a la memoria de su padre, un sentimiento que debía sofocar antes de que creciera. Y sin embargo, cada día resultaba más difícil mantener la distancia emocional que se había impuesto. Una tarde, mientras revisaban juntos los libros de cuentas en la biblioteca, la conversación derivó hacia el futuro de la propiedad. He estado pensando, dijo Alejandro, que deberíamos diversificar los cultivos. Depender solo del trigo nos hace vulnerables. Mi padre intentó introducir el cultivo de lavanda, respondió Livia. Tengo sus notas en alguna parte. Se levantó para buscar entre los archiveros, pero al regresar, tropezó ligeramente. Alejandro se incorporó para sostenerla, y por un instante, estuvieron demasiado cerca. Podía contar las pestañas que enmarcaban sus ojos oscuros, sentir su respiración agitada. El tiempo pareció detenerse. Algo invisible pero poderoso los atraía el uno hacia el otro, una fuerza que desafiaba la lógica y la historia. Fue Livia quien rompió el hechizo, apartándose con suavidad pero firmeza. Esto no puede suceder, dijo en voz baja. Usted es mi tutor, y usted la hija de mi enemigo, añadió él, como recordándoselo a sí mismo. Se separaron, cada uno consciente de la línea que habían estado a punto de cruzar, del abismo que se abría ante ellos si cedían a lo que comenzaban a sentir. Porque bajo el mismo techo, entre los muros cargados de historia de la mansión Valderrey, estaban haciendo algo que ninguno de los dos había previsto. Un sentimiento que desafiaba el odio heredado y las obligaciones impuestas. Un deseo prohibido que amenazaba con destruirlos a ambos. La tertulia en casa de doña Elvira Mendoza era el epicentro del cotilleo local. Cada domingo, las familias prominentes de la comarca se reunían para intercambiar noticias, arreglar matrimonios, y sobre todo, diseccionar las vidas ajenas con precisión quirúrgica. Alejandro había evitado estas reuniones desde su llegada. Pero la insistencia de doña Elvira, y la necesidad de mantener buenas relaciones con la sociedad local, lo obligó finalmente a asistir. Para su sorpresa, Livia decidió acompañarlo. No es necesario que venga, le dijo mientras el carruaje avanzaba por el camino de tierra. Sé que estas reuniones pueden ser desagradables. Precisamente por eso debo ir, respondió ella con determinación. Si no me muestro, los rumores crecerán. Prefiero enfrentarlos directamente. La llegada del duque de Montesinos con su pupila causó el revuelo esperado. Las conversaciones se interrumpieron momentáneamente, y todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Doña Elvira, una mujer corpulenta con afición por los sombreros extravagantes, se apresuró a recibirlos. Excelencia, qué honor teneros por fin en nuestra humilde reunión, exclamó, antes de volverse hacia Livia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Y la señorita Valderrey? ¿Qué?
valiente por vuestra parte aparecer en sociedad tan pronto después de vuestro luto. El duque consideró que era apropiado, respondió Livia con serenidad. Como mi tutor, sigo sus indicaciones en estos asuntos. La mención de la tutela provocó un murmullo entre los presentes. Alejandro ofreció su brazo a Livia y la condujo hacia el interior del salón, consciente de las miradas que los seguían. La conversación fluyó superficialmente durante un tiempo, pero Alejandro podía sentir la tensión subyacente. Finalmente, doña Mercedes, una viuda de lengua afilada, abordó el tema que todos evitaban. Debe ser difícil para vos, excelencia, asumir la responsabilidad de una joven soltera, especialmente considerando la historia entre vuestras familias. El deber no entiende de rencillas pasadas, señora, respondió Alejandro con frialdad. Oh, por supuesto, intervino doña Elvira, pero debéis reconocer que la situación es inusual. Una joven bajo la tutela de un hombre soltero, viviendo en la misma casa. Mi prima está adecuadamente acompañada por el servicio. La voz de Rodrigo Valderrey surgió desde un rincón del salón. Aunque comparto vuestra preocupación por su reputación. Alejandro observó cómo Rodrigo se acercaba, con aquella sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. El primo de Livia vestía con una elegancia ostentosa que contrastaba con la sobriedad del duque. Quizás, continuó Rodrigo, sería más apropiado que mi prima fuera considerada como una protegida con una dote modesta, en lugar de una simple pupila. Eso facilitaría un matrimonio conveniente que resolviera esta situación incómoda. El silencio que siguió era expectante. Todos los ojos se posaron en Alejandro, esperando su respuesta. Sintió la mirada de Livia, tensa a su lado. La señorita Valderrey es, efectivamente, mi protegida, declaró finalmente, y como tal, merece un matrimonio acorde a su posición. Cuando llegue el momento adecuado, por supuesto. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. La palabra protegida implicaba un compromiso mayor que pupila. Significaba que el duque asumiría la responsabilidad de proporcionarle una dote y encontrarle un marido adecuado. Solo Alejandro notó cómo Livia se tensaba a su lado, cómo sus manos se crispaban ligeramente sobre su regazo. El resto de la tertulia transcurrió sin incidentes, pero el viaje de regreso a la mansión se desarrolló en un silencio gélido. Cuando finalmente llegaron, Livia descendió del carruaje sin esperar la ayuda de Alejandro, y se dirigió directamente hacia la casa. Él la alcanzó en el vestíbulo. Señorita Valderrey, parece molesta. Livia se detuvo, pero no se giró para mirarlo. Protegida, su voz era apenas un susurro contenido. Decidió mi futuro sin consultarme. Era necesario acallar los rumores, se defendió Alejandro. Rodrigo estaba manipulando la situación. Finalmente, Livia se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor e indignación. Y su solución fue prometerme en matrimonio al mejor postor, decidir por mí, como si fuera una posesión más de esta casa. No es así, protestó él, desconcertado por su reacción. Solo intentaba protegerla. No, Livia negó con la cabeza. Intentaba protegerse a sí mismo, su reputación, su herencia. Yo solo soy un inconveniente que debe resolver. Sin esperar respuesta, se alejó por el pasillo, dejando a Alejandro confundido y frustrado. No entendía por qué sus palabras la habían herido tanto. Solo había hecho lo que consideraba necesario para salvaguardar su posición. Los días siguientes fueron tensos. Livia evitaba quedarse a solas con él, limitando sus interacciones a lo estrictamente necesario. La complicidad que había comenzado a surgir entre ellos se esfumó, reemplazada por una cortesía fría que resultaba más dolorosa que la hostilidad inicial. Alejandro intentó hablar con ella en varias ocasiones, pero Livia siempre encontraba una excusa para retirarse. La mansión, que había comenzado a sentirse como un hogar, volvía a ser un lugar extraño y hostil. Una semana después de la fatídica tertulia, Rodrigo Valderrey apareció en la mansión sin ser invitado. Encontró a Alejandro en el despacho, revisando documentos. Mi querido duque, saludó con falsa cordialidad. Vengo a agradecerle su decisión respecto a mi prima. Alejandro lo miró con desconfianza. ¿Qué decisión? Convertirla en su protegida, por supuesto. Rodrigo sonrió, mostrando demasiados dientes. Ha sido muy comentado en la comarca. Todos esperan con interés conocer quién será el afortunado que la despose. Eso es algo que aún no he decidido, respondió Alejandro con frialdad. Oh, pero yo tengo una propuesta que podría interesarle.
Rodrigo se inclinó hacia adelante. Don Augusto Montero busca esposa. Es viudo, tiene 50 años y una fortuna considerable. Estaría dispuesto a aceptar a Livia con una dote modesta. La idea de Livia casada con un hombre que le doblaba la edad provocó en Alejandro una oleada de repulsión. La señorita Valderrey merece algo mejor que ser la enfermera de un viejo, respondió con dureza. Rodrigo soltó una risita desagradable. ¿Y qué merece exactamente? ¿Acaso tiene usted otros planes para ella? Su tono se volvió insinuante. Porque la gente comienza a preguntarse por qué el duque tarda tanto en encontrarle marido a su protegida. Algunos incluso sugieren que quizás prefiere mantenerla cerca por razones personales. Alejandro se levantó, furioso. Cuidado con lo que insinúa Valderrey. No insinúo nada. Rodrigo levantó las manos en gesto conciliador. Solo le transmito lo que se comenta. Como familiar de Livia, me preocupa su reputación. Y la suya, por supuesto. Tras la partida de Rodrigo, Alejandro permaneció largo rato junto a la ventana, observando los jardines donde Livia solía pasear cada tarde. No la había visto allí en días. Comprendió entonces la trampa en la que había caído. Al declarar a Livia su protegida, había asumido públicamente la responsabilidad de casarla. Si tardaba demasiado, los rumores crecerían. Si la casaba precipitadamente con alguien como Montero, la condenaría a una vida miserable. Y mientras tanto, el verdadero sentimiento que crecía entre ellos, esa atracción prohibida que intentaban negar, quedaba atrapado en un limbo imposible. Esa noche, incapaz de dormir, bajó a la biblioteca. Para su sorpresa, encontró a Livia allí, sentada junto a la ventana con un libro abierto en el regazo. La luz de la luna iluminaba su perfil, dándole un aspecto casi etéreo. Señorita Valderrey, dijo suavemente, para no asustarla. Ella se volvió, y por un instante, Alejandro vio vulnerabilidad en sus ojos antes de que la máscara de serenidad volviera a su lugar. Excelencia, respondió con formalidad, es tarde. No podía dormir, confesó él acercándose. Igual que usted, al parecer. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente Alejandro habló. Rodrigo vino hoy. Sugirió un matrimonio con don Augusto Montero. Livia palideció visiblemente. ¿Y usted aceptó? Por supuesto que no, respondió él, ofendido por la pregunta. Jamás la entregaría a un hombre que podría ser su padre. Pero eventualmente deberá entregarme a alguien, dijo ella con amargura. Eso es lo que implica ser su protegida, ¿no es cierto? Alejandro se pasó una mano por el cabello, frustrado. No entiendo por qué esa palabra la ofende tanto. Livia cerró su libro y se levantó, enfrentándolo. Porque toda mi vida he sido la posesión de alguien más. La hija de mi padre, la pupila del duque, ahora la protegida que debe ser casada. Siempre definida por mi relación con un hombre, nunca por mí misma. Su voz temblaba ligeramente. Creí que usted empezaba a verme como algo más que una obligación o un problema a resolver. La verdad golpeó a Alejandro con fuerza. No había comprendido hasta ese momento cuánto significaba para Livia su independencia, cuán doloroso era para ella ser tratada como una pieza en el juego de otros. Lo siento, dijo con sinceridad. No lo había visto desde esa perspectiva. Por un instante, la máscara de Livia se agrietó, y Alejandro vislumbró a la mujer vulnerable bajo la fachada de dignidad. Buenas noches, Excelencia, dijo ella finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. Alejandro la observó marcharse, consciente de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Los rumores y las amenazas externas palidecían frente al verdadero peligro. Los sentimientos que crecían en su interior, sentimientos que no tenían cabida en el mundo que habitaban. Porque ¿cómo podría el tutor enamorarse de su pupila, sin que pareciera un abuso de poder? ¿Cómo podría la hija heredar el odio hacia el apellido que ahora hacía latir su corazón? La trampa de las apariencias los encerraba a ambos en un laberinto sin salida aparente. La pequeña capilla de la propiedad Valderrey llevaba años sin usarse. Alejandro había ordenado limpiarla para el responso por el alma de Fernando Valderrey, a 6 meses de su fallecimiento. Era un gesto que consideraba necesario, no solo por respeto a la memoria del difunto, sino también por la posición social de la familia. La mañana del responso amaneció gris y húmeda. Livia, vestida de riguroso luto, permanecía en silencio junto al altar mientras los invitados iban llegando. Su rostro era una máscara de serenidad, pero Alejandro, que había aprendido a leer las sutiles señales de sus emociones, podía ver el dolor contenido en la tensión de sus hombros.
Se acercó a ella, manteniendo la distancia respetuosa que se había impuesto desde aquella noche en la biblioteca. ¿Está bien?, preguntó en voz baja. Livia asintió sin mirarlo. Lo estaré. Gracias por organizar esto. La ceremonia comenzó con la sobriedad esperada. El párroco, un hombre mayor que había conocido a Fernando Valderrey durante décadas, habló de su dedicación a la tierra y a su familia. Las palabras sonaban huecas para Alejandro, que solo conocía al difunto a través del prisma del odio familiar. Tras la homilía, como era costumbre, se invitó a los presentes a compartir recuerdos del fallecido. Doña Elvira habló de la generosidad de Fernando en tiempos difíciles. El alcalde recordó su firmeza en defensa de los intereses del pueblo. Testimonios educados pero superficiales, el tipo de elogios que se esperan en estos eventos. Fue entonces cuando Matías, el antiguo capataz de la finca, se levantó. Era un hombre curtido por el sol y los años, de manos callosas y mirada directa. Su voz, áspera pero clara, resonó en la pequeña capilla. Don Fernando no era un santo, y él sería el primero en decirlo, comenzó, provocando un murmullo entre los asistentes. Pero era un hombre justo, más justo de lo que muchos aquí saben. Hizo una pausa, mirando directamente a Alejandro. Excelencia, con todo respeto, usted heredó esta tierra sin conocer su verdadera historia. La enemistad entre Valderrama y Valderrey no comenzó como todos creen. El silencio en la capilla era absoluto. Livia se había tensado visiblemente, y Rodrigo Valderrey, desde su asiento, lanzaba miradas furiosas al capataz. Hace 30 años, continuó Matías, cuando las cosechas se perdieron por la sequía, muchas familias enfrentaban la ruina, incluida la suya, Excelencia. Su padre, entonces un joven heredero, había invertido todo en un proyecto que fracasó. Don Fernando, que acababa de perder a su esposa, asumió una deuda que no era suya para salvar a esas familias. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿De qué estaba hablando este hombre? Firmó documentos aceptando responsabilidad por pérdidas que no causó. La voz de Matías se quebró ligeramente. Lo hizo para evitar que el banco ejecutara las hipotecas de media docena de propietarios, incluido su padre, Excelencia. A cambio solo pidió silencio. Livia había palidecido. Era evidente que tampoco conocía esta historia. Miente, la voz de Rodrigo rompió el silencio. Mi tío jamás habría ayudado a los Valderrama. Tengo pruebas, respondió Matías con calma. Cartas, documentos que don Fernando me confió antes de morir. No quería que salieran a la luz mientras él viviera, por orgullo. Pero tampoco quería que su hija creciera creyendo una mentira. El capataz extrajo de su chaqueta un sobregastado y se lo tendió a Alejandro. Su padre nunca supo la verdad, Excelencia. Creyó que había sido su propia astucia la que salvó su patrimonio. Don Fernando prefirió cargar con la culpa y el odio antes que humillar a un hombre desesperado. Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró documentos bancarios amarillentos por el tiempo y varias cartas escritas con una caligrafía que reconoció como la de su propio padre. En ellas, el joven Valderrama suplicaba ayuda, confesaba errores, prometía imposibles. Y junto a estas, las respuestas de Fernando Valderrey, sobrias, dignas, ofreciendo una solución que implicaba su propio sacrificio. La verdad emergió ante sus ojos como un edificio derrumbándose. No había habido traición, sino sacrificio. No malversación, sino redención. Fernando Valderrey había salvado a su familia a costa de su propia reputación. Levantó la mirada y encontró los ojos de Livia fijos en él, brillantes de lágrimas contenidas. En ellos vio el mismo desconcierto, la misma conmoción que él sentía. ¿Por qué? Fue lo único que logró preguntar Alejandro, dirigiéndose a Matías. ¿Por qué asumiría esa culpa? El anciano capataz miró hacia la pequeña ventana de la capilla, como buscando palabras en la luz gris que se filtraba a través de ella. Don Fernando perdió a su esposa ese mismo año. Decía que después de eso, la opinión de los demás ya no importaba. Solo le preocupaba hacer lo correcto. Hizo una pausa. Y creo que en el fondo, esperaba que algún día la verdad saliera a la luz, y su hija pudiera vivir sin el peso del odio heredado. Un silencio denso llenó la capilla. Los invitados intercambiaban miradas confusas, procesando la revelación. Rodrigo Valderrey se había hundido en su asiento, su rostro una máscara de furia contenida. Fue Livia quien rompió el silencio. Con paso firme, se acercó a Alejandro y extendió su mano hacia los documentos. Él se los entregó sin dudar.
Ella los examinó brevemente, reconociendo la letra de su padre, antes de volverse hacia los presentes. Mi padre cargó con una culpa que no era suya, dijo con voz clara. Lo hizo por compasión, no por interés, y a cambio, recibió décadas de desprecio y aislamiento. Sus ojos se posaron en Alejandro. Incluso en su lecho de muerte, pensó en los demás, en mí y en usted, Excelencia. La ceremonia concluyó poco después, en un ambiente de conmoción contenida. Los invitados se retiraron en pequeños grupos, murmurando sobre la revelación. Algunos se acercaron a Livia para expresar su asombro y respeto por la memoria de su padre. Otros evitaron mirarla, avergonzados por años de juicios erróneos. Alejandro permaneció en la capilla después de que todos se marcharan, sentado en un banco de madera, con los documentos sobre sus rodillas. La verdad que contenían desmoronaba los cimientos de su identidad. Todo el resentimiento que había heredado, el orgullo familiar que había defendido, basados en una mentira. No supo cuánto tiempo pasó así, sumido en sus pensamientos, hasta que sintió una presencia a su lado. Livia se había sentado junto a él, manteniendo una distancia prudente. ¿Cómo se siente?, preguntó ella suavemente. Alejandro soltó una risa amarga, como un necio orgulloso que ha vivido odiando a quien debería agradecer. Ambos hemos sido víctimas de una historia incompleta, respondió Livia. Mi padre también me ocultó la verdad, quizás pensó que me protegía. O quizás, añadió Alejandro, mirándola directamente, esperaba que algún día descubriéramos la verdad por nosotros mismos. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. La revelación no solo había destruido el odio heredado, también había eliminado una barrera invisible entre ellos. El testamento, dijo Alejandro de repente, su tutela, la herencia, todo cobra un nuevo sentido ahora. Livia asintió lentamente. Mi padre no me dejó bajo su tutela como castigo, sino como reparación. Le confió lo que más amaba, su hija y su tierra. Un acto final de confianza, murmuró Alejandro. Y yo lo interpreté como una venganza. Se levantó, incapaz de contener la energía que bullía en su interior. La culpa, el asombro, la gratitud, emociones contradictorias que necesitaban espacio para ser procesadas. Necesito tiempo para asimilar todo esto, dijo, más para sí mismo que para ella. Livia se incorporó también, manteniendo la distancia. Lo entiendo, yo también. Regresaron a la mansión separados, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La casa, que siempre había parecido un campo de batalla entre dos bandos enemigos, ahora se sentía diferente. Las paredes ya no guardaban secretos venenosos, sino verdades redentoras. Esa noche, la comunidad que rodeaba la mansión Valderrey ardía en conversaciones. La revelación del capataz había sacudido los cimientos de décadas de rumores y prejuicios. Fernando Valderrey, largo tiempo considerado un estafador, emergía ahora como un hombre de honor excepcional. Y el duque de Montesinos, heredero del odio familiar, se enfrentaba a una verdad que transformaba no solo su pasado, sino también su presente, y quizás su futuro, un futuro en el que Livia Valderrey ya no era la hija de su enemigo, sino la mujer a quien, contra toda lógica y expectativa, estaba comenzando a amar. La noche después del responso, la mansión Valderrey parecía contener la respiración. Los sirvientes se movían en silencio, conscientes de la transformación que había ocurrido, del secreto revelado, que alteraba la esencia misma de aquellas paredes. Alejandro no había visto a Livia desde que regresaron de la capilla. Ella se había retirado a sus habitaciones, pidiendo no ser molestada durante la cena. Él había respetado su deseo de soledad, comprendiendo que necesitaba tiempo para procesar la verdad sobre su padre. Pasada la medianoche, incapaz de conciliar el sueño, Alejandro bajó al patio interior de la mansión. Era su lugar favorito, un espacio íntimo rodeado de columnas antiguas, con una pequeña fuente en el centro que murmuraba día y noche. La luna llena bañaba las baldosas de piedra con una luz plateada, creando sombras misteriosas entre las macetas de jazmines. Se sorprendió al encontrarla allí. Livia estaba sentada en el borde de la fuente, con un chal sobre los hombros a pesar de la tibieza de la noche. La luz de los faroles que pendían de las columnas iluminaba su rostro con un resplandor dorado. Por un momento, Alejandro consideró retirarse en silencio, pero ella levantó la mirada y lo vio. No se vaya, dijo suavemente. Por favor. Alejandro se acercó y se sentó a una distancia respetuosa, en el extremo opuesto del borde de la fuente. ¿Cómo se encuentra?, preguntó.
Livia esbozó una sonrisa triste, confundida, orgullosa, triste, todo a la vez. Hizo una pausa. Y usted avergonzado, confesó él. He pasado toda mi vida alimentando un rencor basado en una mentira. Mi padre me enseñó a despreciar al suyo, sin saber que le debía todo. El silencio que siguió estaba lleno de palabras no dichas, de preguntas sin formular. El suave murmullo del agua era el único sonido que acompañaba sus pensamientos. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo finalmente Livia. Que no me siento traicionada por el silencio de mi padre. Entiendo por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque el orgullo a veces es lo único que nos queda, respondió ella, mirando hacia la luna. Después de perder a mi madre, después de cargar con una culpa que no era suya, su dignidad era su último refugio. No podía renunciar también a eso. Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente. El orgullo había sido también su escudo, su manera de enfrentar un mundo que percibía como hostil. Y sin embargo, al final eligió la verdad, dijo. Nos dejó las pistas necesarias para descubrirla. Nos dejó la posibilidad de elegir, corrigió Livia. De decidir si queríamos continuar con el odio heredado, o construir algo nuevo. Sus miradas se encontraron en la penumbra del patio. Algo había cambiado entre ellos, algo fundamental que iba más allá de la revelación sobre sus padres. He estado pensando en el testamento, dijo Alejandro, en la tutela que me impuso su padre. Creo que fue su manera de darnos una oportunidad, no solo de conocer la verdad, sino de se detuvo, buscando las palabras adecuadas, de conocernos sin las barreras del pasado. Livia lo miró con intensidad, como si intentara leer más allá de sus palabras. ¿Y qué ha descubierto, Excelencia? Alejandro tomó aire, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. He descubierto que la tutela es una jaula, dijo con voz grave, para ambos. Mientras sea su tutor, cualquier sentimiento entre nosotros estará manchado por el desequilibrio de poder. El rostro de Livia se tensó ligeramente, pero no apartó la mirada. ¿Sentimiento? ¿Sabe a qué me refiero?, respondió él. Lo que ha estado creciendo entre nosotros, a pesar de todos nuestros esfuerzos por evitarlo. Livia se levantó y se acercó a una de las columnas, dándole parcialmente la espalda. Su perfil se recortaba contra la luz de un farol, creando un halo dorado alrededor de su figura. He pasado toda mi vida siendo definida por mi relación con los demás, dijo finalmente. La hija de Fernando, la pupila del duque, la protegida que debe ser casada adecuadamente. Siempre he sido un apéndice, nunca el centro de mi propia historia. Se volvió para mirarlo directamente. ¿Entiende por qué me dolió tanto cuando me llamó su protegida, en aquella tertulia? No fue vanidad herida, fue el dolor de volver a ser administrada. Alejandro se levantó también, acercándose a ella pero manteniendo una distancia prudente. Lo entiendo ahora, dijo con sinceridad, y por eso he tomado una decisión. Extrajo de su bolsillo un documento sellado y se lo tendió. ¿Qué es esto?, preguntó ella, tomándolo con manos ligeramente temblorosas. Mi renuncia formal a la tutela, respondió él. La he enviado ya al juez, pero quería que usted tuviera una copia. Livia abrió el documento y lo leyó rápidamente, la sorpresa evidente en su rostro. Pero, la herencia. Las condiciones del testamento. Prefiero renunciar a todo antes que seguir siendo su carcelero, la interrumpió Alejandro. Su padre confió en mí para protegerla, no para poseerla. Y la mayor protección que puedo ofrecerle es su libertad. Livia lo miró con ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Por qué?, susurró. Alejandro dio un paso más hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Porque quiero que si decide quedarse, sea por elección, no por obligación. Porque quiero que si algún día llega a amarme, sea como un hombre, no como su tutor. Porque quiero que elija desde su alma, no desde su deber. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significado, de posibilidades, de futuro. ¿Y si elijo marcharme?, preguntó ella. Entonces le desearé toda la felicidad que merece, respondió él con voz firme. Y guardaré el recuerdo de estos meses como el mayor tesoro de mi vida. Livia bajó la mirada hacia el documento que sostenía en sus manos. La renuncia a la tutela significaba más que su libertad legal. Era un acto de confianza, de respeto, de amor en su forma más pura. Toda mi vida he sentido que existir implicaba deber algo, dijo en voz baja. A mi padre, a la memoria de mi madre, a las expectativas de los demás. Siempre he vivido para saldar una deuda invisible. Levantó la mirada.
y Alejandro vio en sus ojos una determinación nueva, una fuerza que siempre había estado allí, pero que ahora brillaba sin ataduras. Pero ahora entiendo que la única deuda real es con mi propia alma, continuó. Con la vida que deseo vivir, no con la que otros han diseñado para mí. Dio un paso hacia él, acortando aún más la distancia entre ambos. Y lo que mi alma desea, lo que elige libremente es quedarse. Su voz era firme, sin asomo de duda. No como su pupila, no como su protegida, sino como una mujer que ha encontrado en usted no a un tutor, sino a un igual. El tiempo pareció detenerse en el patio interior de la mansión Valderrey. La luna, los faroles, el murmullo de la fuente. Todo se convirtió en el escenario silencioso de un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro extendió su mano lentamente, ofreciéndola como un puente entre el pasado y el futuro. Livia la tomó sin dudar, entrelazando sus dedos con los de él. No hicieron falta más palabras. El contacto de sus manos sellaba un pacto más profundo que cualquier documento legal, más verdadero que cualquier promesa pronunciada. Las semanas siguientes fueron de transformación. La noticia de la renuncia a la tutela corrió por la comarca como el fuego por un campo seco. Los rumores florecieron, pero por primera vez, ni Alejandro ni Livia se preocuparon por acallarlos. La mansión Valderrey, largo tiempo símbolo de una enemistad heredada, comenzó a cambiar. Las habitaciones cerradas durante décadas se abrieron, dejando entrar la luz. Los jardines abandonados revivieron bajo el cuidado de nuevos jardineros. La biblioteca, antes refugio solitario, se convirtió en el corazón de la casa. Fue precisamente en la biblioteca donde Livia propuso la idea que cambiaría no solo sus vidas, sino también la de la comunidad que los rodeaba. Deberíamos abrirla al pueblo, dijo una tarde, mientras ordenaban juntos los volúmenes polvorientos. Hay niños en la aldea que nunca han tenido un libro en sus manos. Alejandro la miró con admiración. Cada día descubría algo nuevo en ella, una faceta inesperada de su carácter, una profundidad que lo cautivaba. Es una idea excelente, respondió. Esta casa ha estado cerrada al mundo demasiado tiempo. 3 meses después de la revelación en la capilla, la biblioteca de la mansión Valderrey abrió sus puertas a los habitantes del pueblo. 2 veces por semana, niños y adultos podían acceder a los libros que durante generaciones habían permanecido inaccesibles tras aquellos muros. Fue durante una de esas tardes de biblioteca abierta cuando Alejandro, observando a Livia mientras ayudaba a una niña a elegir un cuento, comprendió la magnitud del regalo que Fernando Valderrey le había dejado. No eran las tierras, ni la mansión, ni siquiera la verdad sobre el pasado. El verdadero legado era la oportunidad de redención, de transformar el odio en amor, de convertir una casa en un hogar. Esa noche, en el patio interior donde habían compartido sus verdades más profundas, Alejandro le pidió a Livia que se casara con él. No como culminación de una tutela, no como solución a un problema social, sino como elección libre de 2 almas que habían encontrado en el otro su reflejo más auténtico. No necesito un anillo ostentoso ni una dote, respondió ella, con aquella dignidad serena que la caracterizaba. Solo tu promesa de que siempre seremos iguales, que nunca volveré a ser administrada. Te lo prometo, dijo él, tomando sus manos entre las suyas, y prometo también que esta casa, que ha sido testigo de tanto dolor, será desde ahora un refugio para todos los que lo necesiten. Se casaron en la pequeña capilla, donde la verdad había salido a la luz. La ceremonia fue íntima, alejada de la ostentación que su posición social hubiera permitido. Matías, el viejo capataz, ocupó el lugar que hubiera correspondido al padre de la novia. Y cuando intercambiaron votos, no fueron las palabras tradicionales de obediencia y protección las que pronunciaron, sino promesas de respeto mutuo, de libertad compartida, de amor elegido cada día. Rodrigo Valderrey no asistió a la boda. Había abandonado la comarca tras el responso, cuando sus planes de matrimonio forzado se desvanecieron junto con la mentira que los sustentaba. 1 año después, en una tarde dorada de primavera, Alejandro observaba desde la ventana de la biblioteca cómo Livia leía un cuento a los niños del pueblo, sentados en círculo sobre el césped del jardín. Su rostro, iluminado por la pasión de compartir historias, resplandecía con una belleza que iba más allá de lo físico. La mansión Valderrey ya no era la propiedad sombría que había heredado, sino un lugar vivo, abierto, donde el pasado no dictaba el futuro. Fernando Valderrey había cargado con una culpa que no era suya para salvar a otros.
Su último acto de generosidad había sido dejar un camino para que su hija y el hijo de su enemigo descubrieran no solo la verdad, sino también el amor que podía nacer entre ellos, un amor sin tutela ni obligación, un amor elegido desde el alma. Y mientras la voz de Livia flotaba en el aire de la tarde, narrando aventuras de tierras lejanas a los niños maravillados, Alejandro comprendió que la verdadera herencia no estaba en las tierras ni en los muros de piedra, sino en la capacidad de transformar el odio en perdón, el deber en elección, la casa en hogar. La biblioteca abierta al pueblo era el símbolo perfecto de esa transformación, un espacio donde el conocimiento, largo tiempo guardado tras puertas cerradas, fluía ahora libremente, iluminando vidas, construyendo futuros. Como el amor que había nacido entre ellos, contra todo pronóstico, entre las páginas de una historia que otros habían comenzado, pero que ellos habían elegido terminar a su manera.